como el tuyo. Gracias. Venga, gracias. Se suman a la hora de la 1 Juanma Romero. Juanma, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yolanda Gómez. Yolanda, ¿qué tal? Buenos días. Es que... ¿Cómo ves el caso de Tania? Pues como el caso de tantos ciudadanos y de tantos jóvenes que intentan encontrar una vivienda y A, no la encuentran, B, es carísima, C, no se dan las condiciones para poder adquirirla, ¿no? Bien porque la hipoteca sea muy elevada, bien porque no hay suficiente oferta, y esto en las grandes ciudades ocurre. De hecho, en Málaga es una evidencia, como también lo es en Madrid. Es el gran problema que tienen muchos jóvenes y muchos ciudadanos, gente incluso de mi propia edad, que yo soy mayor que ella, para encontrar una vivienda, que es, como bien decía, su proyecto de vida también, ¿no? Y eso hace que todo al final se vaya retrasando en cadena, ¿no? Y eso hace que los proyectos de vida, claro, sean mucho más inestables de lo que tenían nuestros padres y las generaciones anteriores, ¿no? O sea, es un grandísimo drama al que no se encuentra salida. El presidente de gobierno dijo que va a ser el gran proyecto de su legislatura, pero es verdad que apenas se ha avanzado en ese terreno. También es verdad que buena parte de las competencias están residenciadas en las comunidades autónomas, menos en el Estado, que es verdad que este tipo de cuestiones como la vivienda exige de muchos años de despliegue, pero es verdad que ha habido una gran ausencia por parte de los poderes públicos de ponerse manos a la obra en esta cuestión durante muchísimos años, y hace que en efecto la vivienda protegida sea prácticamente inexistente en España. Bueno, voy a recordar esos datos que os dábamos hace un momento. Hace 30 años uno tenía que dedicar 8 años de salario completo para comprarse una casa. Ahora son 11. En estos 30 años la vivienda ha subido en las grandes ciudades un 230% aproximadamente, y nuestros salarios un 142%. Vamos a buscar explicaciones a todo esto. Sara Herrero, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marc. ¿Cómo estás? La clave está en eso, ¿no? Que ha subido mucho más el precio de la vivienda que los salarios. Claro, la clave está en la desproporción. Si lo miráramos en un gráfico, la desproporción entre el salario medio del español y el precio medio de la vivienda. Eso se separa, esas curvas se separan, y bueno, pues hace muy complicado cada vez más con respecto a generaciones anteriores que nos podamos comprar una casa. ¿En qué momento se separan? Bueno, eso ha sido un proceso paulatino. Si miramos esos datos desde el año 1993, bueno, pues paulatinamente fue ascendiendo. Encontramos un pico en el año 2008, todos recordamos la famosa crisis financiera que estalló en Estados Unidos con Lehman Brothers, y a partir de ahí siguió aumentando hasta la actualidad, ¿no? Han sido 30 años de escalada de precios con un ligero retroceso entre 2008 y 2012, pero la tendencia claramente ha sido al alza, y sobre todo la clave está en esa separación entre salario medio y precio medio de la vivienda, ¿no? Que bueno, pues hay una brecha ahí que parece casi insalvable, especialmente para la gente joven. Porque estamos en el peor momento de esa brecha ahora mismo. Efectivamente, nunca ha habido en España una desproporción tal entre lo que gana un español medio, el salario medio en España está en torno a los 28.000 euros, y el precio medio de la vivienda en ciudades como Madrid o Barcelona, que es donde se concentra pues una amplia parte de la población, está en torno a los 4.000 euros el metro cuadrado, ¿no? Entonces, como comentabas tú al principio, pues en este estudio que hemos hecho en EAE Business School, antes, en 1993, un ciudadano tardaba 8 años de su salario en comprar una vivienda, y ahora son 11, ¿no? 3 años más en 30 años. ¿Eso para quién se lo puede permitir? Porque el gran reto inicial, ya nos lo decía Tania, por ejemplo, es acumular ese 30%, ese 30% que te da como la libertad, ¿no?, para empezar a buscar. Si no, olvídate, porque obviamente después de lo que nos pasó con la crisis financiera, los bancos ya no financian el 100%, parece razonable, pero claro, se ha complicado más.
Claro, después de la crisis de 2008, como tú decías, pues las entidades financieras se pusieron un poco más serias, lo cual tiene bastante lógica a la hora de conceder viviendas, ¿no? Entonces, antes de 2008 se concedían a veces hasta el 100 y el 120% del precio de tasación de la vivienda, lo cual era una absoluta locura, porque en momentos de, bueno, pues de paro, en momentos de crisis económica, pues pasó lo que pasó, ¿no? Viviendas embargadas, etcétera. Todo eso cambió y bueno, ahora las entidades financieras españolas exigen entre un 20 y un 30% del valor de tasación como parte de la entrada, y con unos salarios precarios como tenemos en España, especialmente para la gente joven. Tengamos en cuenta que el salario medio en España es 28.000, pero si bajamos de los 25 años el salario medio llega hasta 22.000. Lo cual hace muy difícil que los jóvenes tengan ni la más mínima capacidad de ahorro. Es desesperante, Yolanda, estos datos, son desesperantes. Sí, la verdad es que sí. Fíjate, yo por poner un poco algo que ha cambiado para mejor respecto a esos años 90, en los que yo me compré mi primera casa, son los tipos de interés, que es verdad que eso entonces, sí. O sea, ahí si metes ese dato en la ecuación, pues a lo mejor compensa un poquito, no del todo, desde luego la dificultad para comprárselo, pero es verdad que entonces los tipos de interés los pagábamos al 15%. Ahora incluso con las subidas, ahora con las nuevas bajadas, está empezando a haber pues tipos, hipotecas a tipo fijo al 2,5, que pueden compensar un poquito, pero un poquito. Luego el tema que es verdad que es un problema, el dar esa entrada que hablas tú, ¿no? Del 20% que te exigen más el 10% de IVA que tiene la casa, ya te vas a ese 30%. Es verdad que eso han intentado también los poderes públicos, empezó la Comunidad de Madrid y luego el Gobierno también lo ha puesto a nivel nacional, el poder avalar, ¿no? Que el ICO avalara esas entradas, ¿no? Y eso permitiría, que es verdad que hay casos como el que hemos visto aquí, ¿no? de esta muchacha que tienen un empleo que en teoría con futuro que podrías pagar esa cuota mensual de la hipoteca, pero no tienes esa entrada. Entonces eso es verdad que si funcionaran los avales que se han puesto en marcha, que lo que nos dicen es que están tardando, si funcionaran esos avales se podría facilitar que los jóvenes, en vez de gastarse el dinero en la hipoteca, pues pudieran tener acceso a ese 100% del crédito, del valor de la hipoteca, y luego es verdad que hay mucha gente que tiene futuro en su trabajo y podría hacer frente a ello. Bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Los datos ahora mismo son así de frustrantes para los más jóvenes sobre todo. Sara, gracias. Muchas gracias a ti, Marc. Vamos a ir avanzando. Vamos con esa información que estábamos esperando, el gran titular del día. El tribunal está dando ahora mismo a